primero me alegro muchísimo de que podamos vernos, de que podamos volver a coincidir y bueno, pues vamos a iniciar un trabajo este año que me gustaría que fuese en sintonía con este año, pero a la vez voy a trabajar las cosas claves de la meditación y en esas cosas voy a profundizar. La primera es la montaña, la postura, el cuerpo, la conexión con el cuerpo, que a veces nos cuesta tanto escucharlo y entenderlo. A veces lo escuchamos y lo forzamos, otras veces no lo escuchamos y lo dejamos que se vuelva perezoso. Y después de la montaña, el relajar la boca, la mirada contemplativa. Vamos a ir trabajando esas cosas más adelante. Y por ahora pues voy a dedicar este mes a empezar a dar unas punzadas de algo mucho más abstracto, de unos temas más abstractos que son más difíciles de comprender. Y el otro día, esta misma semana, he tenido mucha suerte en una consulta porque me llegó la clave de una confusión que todos tenemos en nuestro lenguaje cotidiano, que es la diferencia entre la sombra y la oscuridad. Para nosotros sombra y oscuridad es lo mismo, pero no tiene nada que ver. La sombra se produce cuando un objeto está recibiendo luz y es la parte que proyecta, la parte donde no le da la luz y está proyectando esa sombra. Y la oscuridad es la ausencia de luz. No tiene que ver, aunque lo parezca. Y esto es bastante importante, bastante interesante de observar, porque todos producimos una sombra, ya que todos tenemos luz. Todos tenemos luz en nuestro interior y entonces proyectamos una sombra. Y esa sombra es nuestra soberbia, nuestro ego, nuestro personaje, nuestras mentiras. Eso existe esa sombra que proyectamos. Y cuanto mayor sea la luz que una persona tiene, mayor es la sombra que proyecta. Por eso se habla del ego espiritual y de otro tipo de egos. Porque cuanto más brilla alguien, más sombra proyecta. El jefe de una gran empresa es el más odiado. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha luz, mucha energía, mucha fuerza y proyecta mucha sombra, una sombra muy grande. Y lo mismo, un maestro espiritual, sea quien sea, va a proyectar una sombra también muy grande. La oscuridad es otro tema. La oscuridad es donde todavía no ha llegado la luz, es el vacío. Es un espacio de silencio absoluto, de totalidad. Y bueno, pues empezaba con el tema del ave fénix el día de hoy, que es un ser mitológico que representa el rey de todos los pájaros, de todas las aves. Es un ave que representa la capacidad de gobernar nuestra libertad, nuestra transformación, de salir de todos los aspectos carnales que nos dejen atrapados, de los deseos, y transformarlos en algo muchísimo más elevado. El ave fénix es un ser que nos va a mostrar cómo transformar nuestro ser y nuestro alrededor y cada aspecto de nuestra vida. Sí, estoy grabando, creo que estoy grabando. Pero el ave fénix no actúa así, no surge de la sombra, como todos creemos, no actúa desde la sombra, sino que actúa desde el vacío, desde la oscuridad. Y si no entendemos esto, nos quedamos en la sombra. La sombra solo la proyectan aspectos conscientes del universo, pequeñas luces, como pudiera ser un humano, un animal, un planeta, tiene una sombra, pero la esencia no tiene sombra, la esencia no tiene ninguna. La esencia sí que tiene vacío y sí que tiene oscuridad. Entonces lo que hace el ave fénix es morir, fundirse en ese vacío, no fundirse con la sombra como muchas veces malinterpretamos, sino fundirse con el vacío de la totalidad. Y tiene que morir para renacer. Tiene que renacer de lo que ya no queda nada. En la mitología se habla de las cenizas. Significa que ya no queda nada donde renacer y renace. Cuando tú te fundes en el vacío, en la totalidad, en el silencio, llegan las respuestas. Llega la claridad, la certeza, la luz, pero tienes que fundirte, tienes que descansar en ello.
No puede ser que estés siempre presionado por tu aspecto positivo, negativo, tu aspecto bueno, malo. Necesitas de alguna manera fundirte en ese espacio en el que no queda nada, ni bueno ni malo, ni luz ni sombra. Solo un silencio completo. Y cuando estás en ese silencio, ya no queda nada a lo que agarrarse. Ni pasado, ni presente, ni futuro. No queda nada. Y como no te puedes agarrar a nada, te fundes en ese vacío. Te fundes en ese silencio. Y entonces cuando te fundes en ese silencio, renace algo en ti. Eso que renace es el ave fénix. Es el rey o el Dios de todas las libertades que hay en ti, de todas las capacidades que hay en ti, de tu capacidad creativa. Y entonces este es el mensaje confuso. Muchas veces creemos que tenemos que pisar fondo, tenemos que sufrir mucho para renacer y para empezar. Pero lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Para eso no necesitamos sufrir. Solo necesitamos fundirnos en ese vacío. Tenemos que morir. ¿Qué es lo que tiene que morir? No tiene que morir la carne, ni el cuerpo, ni la mente. Tiene que morir todo eso a lo que estamos agarrados, los conceptos, las creencias, nuestra visión ingenua de la vida. Y entonces cuando eso desaparece y simplemente descansamos, aparece otra visión, otra experiencia interior. Y astrológicamente eso se ha dado hace bien poquito, esta misma semana, cerca de la luna llena, y se dio también el día 13-14 de enero aproximadamente. Y se va a volver a dar este año varias veces, astrológicamente estoy hablando. Hay unas conjunciones de unos planetas que sería como morir para volver a renacer. Y son muy bonitas, son muy cortas. Las conjunciones que se van a dar son muy cortas, pero realmente este es un año donde algo de nosotros puede disolverse para reencontrarnos con algo superior. Podemos encontrarnos con esa capacidad del ave fénix para despegar las alas y para despertar desde el aspecto que queramos. Y hablando de esto vamos a entender que el futuro es una tendencia. Existen muchos futuros y todos ellos son reales y todos ellos están ocurriendo a la vez. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene reloj, no tiene tiempo. Como el espíritu no vive en el tiempo, solamente nuestro cuerpo vive en el tiempo. Dentro desde un aspecto espiritual no existe pasado, presente, futuro. Y todo eso que imaginamos que es el futuro, a lo mejor ya está sucediendo. Y todo eso que imaginamos que es el pasado, aunque no sea cierto, también ha ocurrido en un sueño, en una visión, en un plano paralelo, pero también ha ocurrido. Cuando somos conscientes de eso, podemos iluminar nuestro tiempo más allá del concepto de pasado, presente, futuro, y cambiar el futuro para el que aparentemente estamos destinados. Tiene mucho que ver con el trabajo de este año y con algo que hablaré la semana que viene, con el oráculo. Nosotros no somos aspectos tangibles como se habla de los sustantivos, algo que se puede señalar. Nosotros somos energías en movimiento. Todo lo que ves no son cosas que se puedan señalar. El concepto de sustantivo se ha adquirido para que podamos entender un poco el mundo que nos rodea, pero no puedes coger un árbol y separarlo de la tierra, igual que no puedes coger un humano y separarlo del aire que respira, del agua que bebe, de la tierra que pisa. Es parte de todo lo que le rodea. Eso significa que no puedes señalarlo y decir esto es un hombre, esto es una mujer, no puedes. No puedes hacerlo aunque nuestra mente crea que sí, igual que no puedes señalar el río y decir este es el río. Hay demasiadas cosas que son el río que nunca podrás señalar. ¿Acaso las piedras que sostienen el río también son el río? ¿El agua que circula por el río es el río? Si mañana no estará ahí ese agua, mañana estará en el mar y será el mar. Entonces, ¿qué es el río? Por más que lo señales, no estás señalando nada. Solo una energía en movimiento. Solo estás señalando energías que están en movimiento. Tal vez sean unas energías más concretas, tal vez sean unas energías más volátiles, más abstractas, pero solamente somos movimiento. Y uno de los problemas más graves que tenemos a la hora de entender el mundo es que para nosotros el mundo son cosas, son sustantivos, son cosas que señalar con el dedo y poner un nombre y catalogar. Pero imagínate por un momento que comprendes lo que conlleva que todo lo que te rodea no son cosas, sino movimientos.
Como son movimientos, simplemente con cambiar la trayectoria o con influirlos de determinada manera, ese movimiento cambiará radicalmente. Esto significa que tu futuro puedes cambiarlo. El futuro que está predestinado para la humanidad se puede cambiar. Todas las cosas que puedan ocurrir se pueden cambiar. Tú decides tu futuro porque tú decides los pasos que das. Decides con qué conectas y con qué no, ya que no eres un ser abstracto, o sea, compacto, no eres una cosa, sino un movimiento. Y al decir un movimiento, significa que ni siquiera las partículas que hay en ti eres tú, porque constantemente están en una transformación. Ni siquiera las partículas, ni siquiera las pequeñas cosas de las que estás hecho, eres tú o te describen. Tú eres ese movimiento que aparentemente va desde el pasado hacia el futuro. Aparentemente. No lo sabemos. No sabemos hacia dónde va. Pero somos esa energía en movimiento. Igual que somos esa energía en movimiento, todo lo que nos rodea es esa energía en movimiento. Cuanto más te agarras a todas las abstracciones en las que crees, la silla, la mesa, la pared, el micrófono, cuanto más te agarras a todas esas cosas, más agarrado estás a lo que llamamos la sombra. Más agarrado estás a las irrealidades y más difícil va a ser volar y ser libre y transformar tu vida y sentir la belleza de la vida. Más difícil. Porque estarás intentando ser agua que circula por el río, estarás intentando ser río cuando es imposible ser río, estarás intentando ser persona cuando es imposible ser persona, porque la persona es algo que se dirige a la muerte, la persona es algo que se dirige a la nada, pero nosotros no. Ese movimiento que somos tiene una dirección hacia la totalidad. Cuanto más te sueltas de toda esa sombra y de todo ese concepto de lo compacto, cuanto más te sueltas de ello, más abrazas el vacío, la no forma, la esencia, y más abrazas la luz, la alegría, la paz interior, la felicidad y la dicha absoluta. Solo desde ahí. Entonces, a lo mejor ocurre algo en tu vida, pero para ti no. Para ti deja de existir la enfermedad, el dolor, la muerte, la miseria. Deja de existir todas esas cosas porque tú no eres ellas, ya que tú eres el movimiento. Tú eres el potencial. Y eso es lo que nos enseña el ave fénix. El ave fénix nos enseña que no somos una cosa compacta, sino que somos una dirección, como un vector. Y esa dirección, al poderla mover ligeramente, podemos transformar todo nuestro destino para ser lo que queramos ser en cada momento. Esta es la enseñanza de Heráclito de Éfeso. Estas es las enseñanzas de los filósofos griegos más antiguos. Hace ya, pues no sé, 3.000, 4.000 años que se sepa por escrito, pero ya antes son las enseñanzas más antiguas. No puedes ser feliz mientras intentes ser roca, piedra, humano. Solo puedes ser feliz siendo el movimiento, siendo la energía, el potencial. Entonces se abren las alas y puedes volar y puedes gobernar tu vida y puedes gobernar tus potenciales. ¿Y qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa cuando no podemos hacerlo? Cuando no podemos dejar de ser lo que somos. Pues cuando no podemos dejar de ser lo que somos, nuestros deseos nos gobiernan, nos lideran. Nuestros peores temores, nuestras peores posesiones, aquellas que creemos que tenemos y más nos ayudan, como puede ser el ser mujer o el ser española o el ser lo que sea, una posesión absurda de mi identidad, me gobierna. Y como soy mujer, soy de esta determinada manera y no puedo ser de ninguna otra manera, ya que esa identidad me gobierna, yo no la puedo gobernar. Si no soy capaz de darme cuenta de que solo soy movimiento, de que soy energía en movimiento en vez de ser algo compacto, perderé un montón de capacidades que la vida me entrega, un montón de regalos maravillosos que la vida me entrega al ser un potencial. Los oráculos antiguos se basaban en eso, no se basaban en lo que somos ahora, lo que nos hace sufrir o lo que nos pasará mañana, sino que se basaban en lo que tú puedes lograr ser, lo que tú puedes conseguir en tu vida. Eran
como la visión de ese movimiento en el que estás. Entonces, en la antigüedad, cuando tú consultabas un oráculo, el que fuese, que podía ser mirar el río, o los pájaros y que te hablasen, o cualquier experiencia mística, cuando tenías una respuesta de sabiduría en tu vida, lo que obtenías realmente era una sensación de inercia, como un impulso, una energía que te impulsaba, y sobre todo el darte cuenta de qué movimiento estabas. Es muy interesante al mirar todas la filosofía, la mitología, la sabiduría ancestral, cómo nos encontramos el concepto de tierra, agua, aire, fuego. Y son conceptos, porque ocurre lo mismo, el agua no es agua, la tierra no es tierra, el fuego no es fuego. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué nos querían decir nuestros antepasados con estos elementos? Nos querían decir que estabas en ese movimiento. Tu movimiento era estático, era duro, era rígido como la tierra. Tu movimiento era fluido, maleable como el agua. Tu movimiento era suave, dulce como el viento. O tu movimiento era fogoso como el fuego. No te estaban hablando de lo que tú eras, no te hablaban de tu pasado, sino que te hablaban de la energía que estaba gobernando en ti y de qué movimiento causaba. Y también lo aplicaban a los órganos y a todas las cosas para simplificar que no somos cosas, sino que somos energías y potenciales. Y quería empezar este año hablando de esto, porque es algo que normalmente nos detiene. Miramos en la mañana al espejo, bueno, hay gente que no se mira al espejo, pero normalmente te miras aunque sea para peinarte, después de la ducha, ¿no? Entonces nos miramos por la mañana al espejo y vemos a esa persona y decimos, esa persona soy yo y tengo que ser esa persona el resto del día, porque es quien soy yo. Y mañana, y pasado mañana, y al otro. Y miramos a esa persona y a veces nos parece desconocida, otras veces nos parece una carga, algo que nos sobra, que nos molesta. Pero sobre todo nos parece algo que nos sujeta, nos esclaviza, es una cárcel. No es una cárcel este personaje o este cuerpo, al contrario, es una virtud. Lo que es una cárcel es la creencia de que estamos limitados a ello, como los deseos o las adicciones. Te encuentras con un deseo, no es una cárcel un deseo, es una virtud, es un regalo tener un deseo. El conflicto es cuando crees que tú eres el deseo y ya no eres capaz de ver nada más y no te das cuenta de que eres el potencial para lograr ese deseo realidad. No te das cuenta de que tú eres la persona que eres capaz de hacer que tus sueños se cumplan. Lo que crees es que tú eres la víctima, quien sufre la carencia porque tienes un deseo. Entonces el humano sufre constantemente porque sus deseos no se cumplen y no se da cuenta de que él no es ese personaje que tiene deseos y necesidades, sino que es un movimiento, una energía capaz de hacer esos deseos realidad, capaz de hacer los sueños realidad. Y algo misterioso y maravilloso que posiblemente ocurra este año es que nos demos cuenta de que somos capaces de crear con ese potencial y no estar tan sumidos en ese ahogo o esa asfixia que muchos han sentido el año pasado por todos los deseos y necesidades que tenemos. Al contrario, vamos a sentir que somos ese potencial, esa capacidad de crear y de generar. A lo mejor no en nuestra vida, en el planeta, en el universo. Cada pensamiento, cada sentimiento nuestro se mueve hasta el infinito. Igual que cualquier objeto que lanzas, nunca se detiene. Lo único que retrasa o detiene un movimiento son todas esas energías contrapuestas, toda la resistencia del aire, del suelo, eso es lo que lo detiene. Pero si no existen resistencias, ese objeto tiene una inercia de movimiento hasta el infinito, igual que nosotros. Tenemos una inercia de movimiento hasta el infinito. Nada nos puede detener salvo nuestras propias dudas. Nada te puede detener. Eso sí, si tú crees que eres la carencia y el deseo, estás generando dudas, estás generando resistencia a tu poder ilimitado. Cuando el ave fénix, el rey o dios de todas las aves, descubre esto
y se da cuenta de todo lo limitado que hay en su vida, porque no vuela, porque no come, porque no es capaz de gobernarse a sí misma, se muere. ¿Qué significa se muere? Se funde en el vacío, medita. Simplemente, no en la sombra, en la oscuridad. La oscuridad es el vacío, es el silencio, es la mente absoluta, la mente total. Entonces el ave fénix, cuando se da cuenta de todo lo que la está limitando, vacía su mente, vacía su contenido, vacía sus intenciones y se disuelve. Y de esa disolución surge todo su potencial inicial que nunca se ha perdido. No aparece más fuerte, no aparece más fuerte, aparece como se creó, con una energía misteriosa, maravillosa, capaz de lograr cualquier cosa, y vuelve a abrir las alas y vuelve a volar. Muchas veces nosotros sentimos que no podemos volar, pues podemos volver a abrir las alas y volver a volar. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí viene lo difícil, aplicarlo en nuestro día a día. Imaginaros que lo que más nos retiene es la necesidad de dinero. Trabajamos mucho, no ganamos suficiente, hacemos cuentas, es siempre agotador, vemos que no nos llega. Pues entonces es simplemente vaciar de nuestra mente todos los conceptos de trabajo, de dinero, de abundancia, vaciar todos esos conceptos y meditar en el silencio, en el vacío. Meditar en ese vacío donde no hay necesidad de dinero, porque no hay necesidad, en el vacío no hay necesidad de dinero, ni de cosas, ni de trabajo, ni de nada. Y meditamos en ello y vaciamos nuestra mente, y cuando hay un vacío se llena de luz. Entonces renace un aspecto de forma natural, que es un concepto nuevo de abundancia y de equilibrio en nuestras vidas. Imaginaros que el conflicto que tenéis es con vuestro cuerpo, os duele una parte del cuerpo, os molesta y no podéis avanzar porque esa parte del cuerpo duele y estáis reprimiéndoos todo el día, mala cara, enfados, porque hay una parte que duele. Entonces es tan simple como meditar en que no tenemos cuerpo, que somos totalidad. El cuerpo lo utilizamos como un coche, como un carro. Lo utilizamos y es un regalo y es un don. Y dejamos de apegarnos a ese cuerpo y nos quedamos en ese vacío, en ese silencio que el cuerpo nos inspira a sentir. Y sentimos ese espacio, y sentimos esa energía de claridad, de limpieza. Y a lo mejor sigue doliendo el cuerpo, pero es el cuerpo. Nosotros somos la totalidad. Entonces se desvanece el miedo al dolor, la sensación de que no podemos avanzar. Desaparece la sensación de que ese dolor nos limita, la depresión y la rabia que genera el dolor. Y entonces fundimos todas esas creencias limitadoras de que tenemos dolor, de que tenemos enfermedad, lo fundimos en el vacío. Y de ese espacio de vacío, de ese espacio misterioso donde algo ha muerto, que es una creencia nuestra en que estamos sufriendo, renace esa parte de nosotros de salud, de forma natural, porque siempre ha estado en nosotros, de equilibrio y de salud. El potencial o la capacidad de curarnos, de mejorarnos, de superarnos, renace. Es algo muy, muy bonito. Casi vienen 5 niños. Ya os digo que tengo 5 niños por aquí, por la casa. Les he mandado al patio y al huerto del vecino. Espero que no lo destrocen. El vacío lo vamos a ver los últimos días de febrero en la meditación, si lo disolví en el vacío, en la meditación de la montaña, cuando hablemos de la montaña. Por eso dediqué 2 días, para que entremos muy de lleno en lo que significa, porque este es un trabajo muy difícil. Yo os digo, disuelve todos los pensamientos que tienes de carencia económica, y te vas a quedar así diciendo, bueno, ¿y cuáles son ellos esos pensamientos? O son tantos que no los puedo disolver. Entonces es un trabajo difícil, pero por eso he dedicado 2 días para que trabajemos el cuerpo, porque es el cuerpo, la conciencia del cuerpo, la que nos lleva a disolver. Por eso os hablaba el año pasado del yoga, tai chi también, qigong viene muy bien, o la meditación estática, la danza, caminar a cámara lenta, vienen muy muy bien para que poco a poco vayamos tomando una conciencia del cuerpo diferente, más consciente, sin necesidad de cambiarla. Y esa conciencia del cuerpo nos va a llevar a esa
conexión con el silencio, y esa conexión con el silencio nos va a llevar a la conexión con el vacío. Si no, es algo complejo, es algo bastante complejo. Pero renacemos de ese vacío, necesitamos pasar por ese vacío. Ese vacío es cuando el rey se queda sin gobierno. Entonces, una de las cosas que aparece en el momento, astrológicamente, que aparece cuando tenemos que hundir nuestro gobierno para que aparezca otro dentro de nuestra psique, aparecerá Saturno, Júpiter, aparecerán dioses muy simbólicos en la astrología, pero también en nuestra vida aparecen cosas que nos gobiernan, que nos dirigen, una adicción, un miedo, un problema con el temperamento, una enfermedad, cosas muy sólidas que te están gobernando y están dirigiendo tu vida. Y tú piensas que eres esto, eres este cuerpo, víctima de todos esos procesos, pero realmente eres el potencial que hay detrás. Ese gobierno tiene que cambiar, tiene que dar la vuelta. Esa parte de ti que gobierna tu vida tiene que dar la vuelta. Tienes que conseguir tener un jefe en tu mente mejor. Tienes que tener mejor gobernante. Este es el simbolismo de los cuentos de hadas cuando cambia el padre o la madre. Cambia el gobernante. Cambia. A veces no hay ningún gobernante. Los niños huérfanos de los cuentos de hadas no hay ningún tipo de gobernante. Y entonces el niño no sabe avanzar. En los cuentos de hadas, el niño o la niña cuando se queda huérfano tiene muchos problemas. Porque aparece un gobernante muy malo, que suele ser una madrastra horrible. La persona que gobierna nuestros instintos es una madrastra, una bruja malvada. Dentro de nuestra mente está la codicia, la envidia, cosas muy feas que dirigen nuestros instintos, y esa es la madrastra en los cuentos de hadas, porque nuestro gobierno ha cambiado. El aspecto de nuestra psique que nos gobierna ha cambiado y se ha tornado doloroso, dañino, y hay que transformarlo. Y esa es otra cosa que nos vamos a encontrar a lo largo de todo este año, es recuperar los valores humanos. ¿Por qué se han perdido los valores humanos? Pues se han perdido los valores humanos porque lo que gobierna nuestra vida no es bueno. Cuando gobernaba nuestra vida la religión, la que fuese, pues la religión nos enseñaba una ética y nosotros a través de esa ética generábamos una moral. No todo el mundo cumple las normas de la religión. Pues si tu religión dice no mentirás, pues oye, a veces crees en ello, a veces no crees. Si la religión dice la gula es pecado, pues oye, a veces crees en eso y a veces no. Entonces tú creas tu propia moral. Y esa moral estaba influenciada por esa ética. Había una razón de vida y esa razón de vida estaba influenciada por una religión. Pero ya no hay religión. Y como ya no hay religión, ya no hay ética. Y si ya no hay ética, la moral de cada uno, ¿de dónde la copiamos? Si no tengo una razón de vida, las personas que han logrado una razón de vida, que pueden ser sus hijos, o puede ser su trabajo, o puede ser la espiritualidad, han forjado unos valores humanos, en relación con su plan de vida, con su misión de vida. Pero nos encontramos que muchas personas no tienen un plan de vida, no se sienten a gusto con su vida, no se sienten a gusto con el trabajo, ni con la familia, ni con nada, no les gusta su proyecto de vida. Entonces se derrumba la moral, y si se derrumba la moral, los valores desaparecen, se tergiversa, no hay donde formarlos. ¿Para qué vas a tener valores si no tienes un para qué? Si tienes unos valores es porque tienes un para qué. Y ese va a ser uno de los puntos que este año veamos, el valor a la vida. Ese va a ser el principal que le vamos a tener que recordar a todos nuestros seres queridos, lo bonita que es la vida. Independientemente de que te vaya bien o mal, que la vida es maravillosa y que es un regalo. El siguiente valor, el valor de los seres queridos, lo bonito que es ver a las personas felices, superarse, o aunque estén mal, lo bonito que es tener la oportunidad de darle la mano a alguien, aunque esté sufriendo. Pero tú puedes estar a su lado y eso es algo muy valioso, el acompañar a los demás. Y vamos a tener que hacer un trabajo muy serio en recuperar nuestros propios valores y enseñar esos valores alrededor. Para mí esta va a ser una clave para cambiar el futuro,
Muchas personas se centran demasiado en la espiritualidad, en toda esa energía maravillosa, positiva que está llegando al planeta, que es cierto, viene al planeta una energía muy, muy bonita. Pero ¿para qué queremos esa energía si no tenemos valores? Si no nos gusta la vida, si la rechazamos. ¿Cómo voy a aceptar una energía mística, divina, preciosa, si no acepto mi propio cuerpo? ¿Cómo voy a aceptar a Dios en mi corazón si no acepto el color de mis ojos? O mi familia, o mi pareja. Entonces, primero creo que es más importante trabajar esos valores, que ya nos centramos mucho el año pasado a través de los paramitas. Hablé bastante de ellos. Y son fundamentales para darnos cuenta qué me está dirigiendo a dónde. ¿Qué me está controlando o gobernando? ¿Quiénes son los gobernantes de mi mente? Entonces esa persona que tiene problemas con el dinero, con el trabajo, pues se pone a meditar, y cuando se pone a meditar descubre que la parte de su mente que gobierna, o sea, el rey de sus aves, el rey de sus pájaros, el ave fénix de su mente, no está volando bien. No está volando bien porque ese rey de nuestra psique, el rey de nuestros pensamientos, nos lleva hacia un pensamiento de carencia, de miedo, de debilidad, de frustración. Algo no está manejándose bien. Entonces hay que disolver ese rey para que aparezca un gobierno en nuestra psique superior, un gobierno más trascendental que nos ayude a superar los obstáculos. Y es el símbolo del ave fénix. El gobierno el rey de las aves, que es el ave fénix, tiene que morir para reaparecer completamente. En los cuentos de hadas, hasta que no se muere la madre, no aparece una madrastra. Hasta que no se muere la madrastra, no aparece un gobierno completo, íntegro. No pueden convivir ambos aspectos. Uno tiene que irse. Eso nos lo enseña en la mitología el símbolo del ave fénix. Cada sueño, cada noche es la oportunidad de disolver algo que nos duele para renacer de una forma más natural, más completa y más íntegra. También cuando una persona fallece tiene esa oportunidad, por eso es muy bueno celebrar cuando algo muere, celebrar el final de la cosecha, celebrar el final de la jornada de trabajo, celebrar incluso cuando te despiden, celebrar el final de una relación. ¿Por qué lo celebras? Porque nace algo. Nace el potencial de un movimiento, pero si tú rompes una relación y no lo celebras, toda esa carga emocional continúa agarrándote. No te has liberado de la relación, sigues atrapado en ella. Aunque la relación acabase hace 10 años, sigues atrapado en ella porque no la has celebrado, no la has agradecido, no la has bendecido, no te has liberado de ella. Entonces cada relación que tengas estará empañada por esa sombra, por ese dolor. Pero cuando disuelves, celebras y disuelves, recoges la cosecha, la que sea, maravillosa o horrible. Cuando la recoges y celebras en ese maravilloso día de Acción de Gracias, sirve para eso, que me lo contaron el año pasado. Yo no tenía ni idea, es una fiesta que no se celebra en España, pero sí se celebra la vendimia. Celebras esa vendimia y la celebras con alegría. Aunque haya ido mal la cosecha, celebras. Toda esa energía de celebración disuelve cada lamento y te lleva una energía de movimiento y de impulso justo hacia donde tienes que ir, justo hacia el futuro. Celebras los divorcios, claro que sí, porque los divorcios algo muere. No muere la relación, a lo mejor la relación continúa o reaparece. Muere el contrato que tenías, muere eso en lo que estabas atrapado, que te hacía sufrir. Entonces en el momento que ya acabas, tienes que celebrarlo. Esa es la meditación, disuelves y con fuerza renaces. Y esa es la energía del ave fénix que nos la ha dejado enero con muchísima fuerza en 3 ocasiones, astrológicamente nos la ha dejado. Y con eso quería empezar, no quería empezar con mucho más, no quería compartiros mucho más hoy, porque esto ya me parecía muy denso, es un tema mucho más pesado de lo que parece, es como un ladrillo, porque ahora os vais a tener que replantear, ¿dónde tengo yo malos gobiernos? ¿Qué cosas me controlan? Y nos vamos a empezar a replantear, en vez de mirarnos al espejo y decir yo soy ese personaje,
mirarnos al espejo y decir, yo soy todas las posibilidades que se esconden detrás de ese personaje. Y muchas más, y muchas, muchas más. Porque después de la muerte del personaje que vemos en el espejo, seguiremos siendo. Somos infinitos. No hay un momento en el que nazca el alma. Fue hace mucho, 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 mucho tiempo. Incluso ese nacimiento venía de otro nacimiento, de otro lugar. Entonces, no somos esto concreto, somos el movimiento. Y entonces lo que gobierna nuestra mente no puede ser algo concreto. No podemos dejar que gobierne algo concreto. Y bueno, pues esto quería transmitiros, entregaros. Empiezan a entrar niños. Van a entrar uno detrás de otro, así que he sido súper puntual. Ya los conozco. Espero que os haya servido, chicos, que os haya ayudado. La semana que viene ya serán más largas, los encuentros. Pero hoy quería empezar así porque así nos saludamos, nos encontramos y vamos poniéndonos en la energía. Y me alegro mucho de compartir con vosotros. Me siento muy feliz de este momento. He soñado con él y os he estado vigilando un poco. Y me ha encantado veros. Me ha encantado. Muchas, muchas